¿Qué son los trastornos del espectro autista? Los trastornos del espectro autista, TEA, son discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro. Algunas personas con TEA tienen una diferencia conocida como una afección genética. Todavía no se conoce otras causas. Los científicos creen que los TEA tienen múltiples causas, que al actuar juntas cambian la manera más común en la que las personas se desarrollan. Todavía tenemos mucho que aprender sobre estas causas y cómo estas afectan a las personas con TEA. Puede que las personas con TEA se comporten, comuniquen, interactúen y aprendan de manera que son distintas a las de la mayoría de las personas. Muchas veces no hay nada en su apariencia que los distinga de los demás. Las capacidades de las personas con TEA pueden variar de manera significativa. Por ejemplo, algunas personas podrían tener destrezas de conversación avanzadas, mientras que otras podrían no expresarse verbalmente. Algunas personas con TEA necesitan mucha ayuda en su vida diaria. Otras pueden trabajar y vivir con poca ayuda o nada de ayuda. Las personas con TEA con frecuencia tienen problemas con la comunicación y la interacción social y conductas o intereses restrictivos o repetitivos. Las personas con TEA también podrían tener maneras distintas de aprender, moverse o prestar atención. Diagnosticar los TEA puede ser difícil debido a que no existe una prueba médica, como un análisis de sangre para diagnosticarlos. Para dar un diagnóstico, los médicos evalúan la conducta del niño y su desarrollo. Muy bien, este es el tema que vamos a abordar en esta mañana y a mí me complace presentarles a la psicóloga Carolina Villeda. Ella nos acompaña de parte de Teletón y qué mejor que hablar con una experta sobre el trastorno de espectro autista, que hoy en día pues nos informamos un poco más sobre este trastorno, sobre el autismo y también es muy importante conocer. Carolina, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por el espacio también, sobre todo para hablar de un tema tan importante como son los trastornos del espectro autista. Exactamente, ahí estábamos conociendo un poco del tema en la nota, pero hablemos cuáles pueden ser las causas principales del trastorno de espectro autista, porque esto no es algo que se desarrolla después del nacimiento, sino que ya se nace así. Sí, definitivamente tiene que ver con el desarrollo. Si bien todavía se siguen estudiando las causas, no tenemos demasiada información al respecto, pero tiene mucho que ver, según los estudios, con la parte genética también. Es como un tipo de alteración en el desarrollo del cerebro que afecta algunas áreas que están involucradas en la parte de la comunicación y en la parte de la socialización. Hablemos de los niveles, si se le puede llamar así, del autismo, porque muchos pueden tener este padecimiento, pero no en el mismo nivel. Sí, exactamente. Hay diferentes tipos de autismo que ahora están englobados en el espectro y por eso se le llama así, porque no todos los casos de autismo son iguales. Podemos ver a personas con autismo con un nivel de funcionalidad muy alto, ¿verdad? Que pues requieren muy poca asistencia o nada, y están los casos de autismo más profundo que sí necesitan, pues ya requieren de otros equipos y de otras ayudas, ¿verdad? También entonces en el caso de los niveles está el nivel 1, 2 y 3 que son de más leve a más Así severo. se clasifican por numeración. Sí, y están los subclínicos, que estos son como el nivel más bajo, que son estas personas que vemos pues que tienen su vida con total normalidad. Ok, pudiésemos hablar también cuáles son esas características según el nivel de cada persona que nace con el trastorno de espectro autista. En el nivel 1, por ejemplo, podemos encontrar que hay un mínimo de dificultad en el tema de socialización y de lenguaje, ¿verdad? De la comunicación. Entonces, sí los podemos ver un poquito más retraídos, ¿verdad? Con menos interés en las relaciones sociales. Pero pueden establecerlas. En el nivel 2 ya hay un poco más de dificultad para esto, entonces pueden llegar a necesitar algunos apoyos, ¿verdad? Algunas terapias para poder desarrollar esos aspectos. Y en el nivel más profundo sí vemos a personas mucho más comprometidas en esta área, incluso pueden llegar a ser no verbales y requerir otro tipo de comunicación, ¿verdad? Para la interacción. Como padres tenemos que actuar ante estas características y vemos que nuestros hijos las están cumpliendo.
Pues creo que lo primero, y es muy comprensible que esto cause miedo, ¿verdad? Es algo nuevo y es algo que por mucho tiempo ha sido también estigmatizado. Entonces, pues al no tener la información correcta se asocia con algo que es totalmente negativo, con algo malo. Y pasa que muchas veces por miedo los padres no buscan la atención necesaria. Entonces, pues vemos que están estas señales, pero decimos, no es eso, y lo dejamos pasar. Sin embargo, pues algo que yo les recomiendo totalmente es que al ver las mínimas señales busquemos ayuda, ¿verdad? Porque también un tratamiento como a temprana edad es mucho mejor. Entonces, si vemos que hay algunas señales de que su hijo puede presentar autismo, es importante buscar un diagnóstico certero. ¿Cómo puedo yo identificar y no confundirme? Porque hablaba también la nota que hay niveles de autismo en el que no son verbales o de repente ellos no logran tener atención. ¿Cómo yo no confundo esto, por ejemplo, con el déficit de atención de un niño? ¿O cómo puedo no confundirlo tal vez con un poco de retraso en el aprendizaje de él? Y porque son características muy similares en todos estos diagnósticos. Sí, puede llegar a confundirse. También puede ser que hay una comorbilidad, es decir, que existan ambos a la vez. Entonces, lo importante es cuando nosotros notamos que hay alguna dificultad en el ámbito social, que esto se ve desde muy pequeñitos, aproximadamente a los 18 meses ya los niños empiezan a tener más interacción social, si bien todavía no han desarrollado sus habilidades de lenguaje, pero ya ellos reconocen a la madre, el padre, el contacto visual, ellos responden a los juegos, pero si vemos que el bebé no está respondiendo, está la posibilidad de que sea porque existe autismo en él. Entonces, es importante que veamos todo este tipo de señales, también la parte, por ejemplo, de comportamientos repetitivos. Esto es muy común en el autismo, que los niños tienden también como a estimularse porque son muy sensibles sensorialmente. Entonces, vemos que hay comportamientos repetitivos, aleteo, ¿verdad? Conductas atípicas. Entonces, cuando nosotros observamos esto, como les decía anteriormente, es muy importante buscar ayuda profesional para que nos den un diagnóstico certero. No podemos autodiagnosticarnos ni podemos diagnosticar como padres a los niños, ¿verdad? Por eso es importante buscar el apoyo para que nos ayuden a poder saber si sí es o si está relacionado a alguna otra condición. Ya muchas veces hemos escuchado también, Carolina, que el autismo es por genética y que es uno de los dos padres el que transmite el gen, mencionan. ¿Esto es verdad o es una mentira que ha invadido las redes sociales o la web? Sí, la verdad es que todavía no hay estudios que confirmen esto. Lo que sí se tiene es que, por ejemplo, los niños que tienen hermanos con autismo tienen mayor probabilidad también a tener esta condición. Entonces, pues la parte de la genética es algo que todavía se está estudiando, ¿verdad? Tiene más que ver ahorita con lo que han encontrado con el desarrollo de que ciertos genes hacen que como que las neuronas no se comuniquen adecuadamente y esto provoque esta dificultad en el desarrollo. Pero esto sobre si es la mamá o el papá, pues hasta el momento no está confirmado. Y se puede prevenir, porque hablábamos que el trastorno del espectro autista, esto es algo también que es en el desarrollo fetal. Para esto también a una mujer embarazada se le recomiendan muchos medicamentos o vitaminas, etcétera. ¿Esto pudiese prevenir el trastorno del espectro autista si yo tengo un buen cuidado en mí como embarazada? Es sumamente importante seguir todas las recomendaciones del médico y de todos los profesionales que estén a cargo de nuestro caso, ¿verdad? Sobre todo en el embarazo, para poder prevenir situaciones tanto como el autismo como cualquier otra condición, pero no determina que si yo me cuido, si yo cumplo con todas las medidas, mi hijo no va a tener autismo, porque puede ser también que no esté relacionado a eso. Sin embargo, pues el hecho de cuidarnos, de seguir recomendaciones e indicaciones es muy importante, ¿verdad? Sí, totalmente. ¿Habrá, ya para ir finalizando, Carolina, alguna gravedad en el trastorno del espectro autista donde los padres sí tienen que tener mayor cuidado?
Sí, totalmente. Cuando hablamos del nivel ya más severo, ¿verdad? O incluso el moderado, es importante siempre pues tener esta conciencia de parte de los padres para poder apoyarles en todo lo necesario, ¿verdad? Porque sí, en estos casos ellos muy probablemente van a necesitar la asistencia de ellos para realizar diferentes tipos de cosas y sobre todo para la integración social, ¿verdad? Ya en estos casos se ve muy limitada, así que definitivamente pues también los padres tienen un rol muy activo. Respecto a la calidad de vida de una persona con autismo. No, las personas con autismo pueden tener una muy buena calidad de vida siempre y cuando pues también nos cuidemos, ¿verdad? Okay. Nos cuidemos tanto la alimentación, la parte social, emocional, es muy importante, pues con todos los cuidados necesarios puede tener una muy buena calidad de vida. ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones para padres de familia que probablemente nos están viendo y sus hijos han sido diagnosticados con trastorno del espectro autista? Pues una de las recomendaciones principales es que evitemos las conductas de sobreprotección, porque eso pasa mucho, ¿verdad? Que cuando nuestro hijo tiene una condición pensamos que quizás no van a ser capaces de realizar algunas cosas o que tenemos que cuidarlos más, y sí, probablemente haya que cuidarlos más, pero proteger no es lo mismo que sobreproteger. En muchos casos de autismo y otras condiciones vemos ciertas limitaciones, pero no es tanto por la condición como tal, sino por cómo han sido la disciplina, cómo ha sido la educación y cómo han sido los cuidados. Entonces, pues la sobreprotección a veces nos lleva a no poder desarrollar las habilidades necesarias para vivir bien y para ser integrados en la sociedad. Y eso es un muy buen consejo, porque considero que como padres también a veces la sobreprotección es algo que te nace, ¿verdad? Porque tú no quieres que a tus hijos les vaya mal, tú no quieres que ellos se vayan a equivocar o de repente nos enfrentamos al bullying y todo eso. Tú no quieres que ellos vivan todo esto y por eso tal vez se pueden llegar a tomar esas decisiones, pero que viene a escuchar de una experta, de los psicólogos, que nos mencionan que también ellos, dejándolos un poco libres, también se pueden desarrollar mejor. Carolina, ¿cuáles serían los contactos también ante cualquier tipo de situación? Bueno, en el caso, por ejemplo, de Teletón, actualmente no trabajamos con personas con autismo, ¿verdad? Sino con discapacidades físicas. Es importante mencionar que si un niño con autismo también presenta una discapacidad física, puede acudir también a nuestro centro, ¿verdad? Para el proceso de rehabilitación en todas las áreas. Y en el caso de autismo, si bien quizás no les puedo brindar un número exacto, ¿verdad? Pero creo que ahora tenemos la información necesaria. Lo que sí les digo que es muy importante que acudamos con expertos. Por ejemplo, en el caso de psicólogos, no solo basta con tener nuestra licenciatura, sino que seguir especializándonos. Entonces, buscar los profesionales que tengan esta especialización, que tengan estas capacitaciones para poder tratar con niños con autismo, porque es muy importante. Las terapias que se les puede brindar mejoran mucho los síntomas. Totalmente. También en pantalla aparecen los contactos por si usted también quiere solicitar más información. Sabemos que el autismo, a veces los niños son muy libres, ¿verdad? Exploran y puede ocurrir de repente algún accidente, y para eso está Teletón, para poder brindar ese apoyo ya posterior. Carolina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio y pues un gusto estar aquí. Así vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. Estábamos hablando sobre el trastorno del espectro autista. Con esto así hemos comenzado este día miércoles.